Continúo entonces con prueba pericial. Hemos llegado en nuestro primer bloque a los derechos y deberes del perito. Fíjense, aquí comparto con ustedes una constancia de aceptación del cargo de un perito. ¿Qué significa? Se la nombró en la audiencia preliminar, se le notificó por cédula electrónica que tenía 3 días para aceptar el cargo, y entonces en Buenos Aires concurrió al juzgado. En Buenos Aires, a los 27 días del mes de agosto de 2018, compareció al juzgado la señora María Elena Núñez, DNI que se indica, quien, previo a prestar juramento de ley, en forma, manifiesta que acepta el cargo de perito psiquiatra, conferido a Foja 145, declara que lo desempeñará en legal forma, constituye domicilio legal, mejor dicho, procesal, en tal calle, y brinda sus datos. Lo último es una recomendación que le hace el juzgado, pero eso no surge de ninguna norma procesal aún de manera específica. Muy bien. Introduzco en escena ahora a otro interviniente procesal que en rigor de verdad hemos nombrado en la clase de intervinientes procesales hace algún tiempo, la figura del consultor técnico. Ver aquí el artículo 471 del código, de nuestro código procesal. En la pantalla les indico que se trata de profesionales ajenos al derecho que asesoran ahora a las partes. Porque como les conté al principio, si el juez no conoce de traumatología, porque no tiene formación al respecto, como abogado litigante, yo tampoco, por más que él y yo podamos ilustrarnos si es un área que nos interesa, si es un área con la que trabajamos habitualmente, pero no vamos a normalmente alcanzar a tener los conocimientos de un médico traumatólogo. Entonces, cuando viene el lesionado a verme al estudio y yo tengo que, para poder determinar la entidad del daño y poder mensurarlo desde el punto de vista económico, tener precisiones técnicas, voy a contratar a un médico. Les había contado antes, ese médico que me proporcionaba un informe que yo incorporaba como prueba documental. Pero además, yo puedo nombrarlo a ese médico o a otro médico como consultor técnico para que durante el desarrollo del proceso me asesore. En primer lugar, para la fundamentación en la demanda o en la contestación de la demanda o en la reconvención o en la contestación de la reconvención. La fundamentación en los aspectos médicos. Luego, para redactar el punto que viene enseguida, que son los puntos de pericia. Luego, para que cuando el perito médico lo cite a mi cliente al consultorio a revisarlo, él concurra y observe y controle las operaciones técnicas que realiza el perito. Luego, cuando sea el momento en que el perito presente el dictamen, que me ayude a entenderlo, que me, comillas, ayude a leerlo, que me lo traduzca y fundamentalmente que me ayude a controlarlo y a realizar las objeciones que hoy veremos que correspondan, los cuestionamientos que correspondan. Por supuesto que hay una diferencia, hay semejanzas y diferencias entre la figura del perito y la figura del consultor técnico. ¿Por qué? Porque la semejanza, ambos serán, en el ejemplo que estoy desarrollando, médicos traumatólogos. Y la diferencia es que uno será nombrado por el juez en la etapa probatoria, vamos a decir que es un perito único de oficio, de una lista, y el otro es contratado privadamente. Una suerte de la misma diferencia que hay entre el juez y el abogado litigante.
el abogado litigante y el consultor técnico buscan contribuir con su tarea a que se le dé la razón al cliente. Por supuesto que el médico no puede o no debe falsear los datos científicos cuando presenta su trabajo, cuando hace su tarea, no puede faltar las reglas de su profesión. Pero hay una cuestión de interpretación, hay una tarea en la que él apunta a defender la postura de su, comillas, cliente. Y si eventualmente él concluyera, como, cambio el ejemplo, médico, consultor técnico médico designado por el demandado médico a quien se le imputa una mala praxis, y él, estudiando el caso, llega ya en la etapa probatoria, el consultor médico del demandado, a la conclusión que ha obrado mal el médico, lo máximo que podría hacer es o bien renunciar o bien no presentar un informe, porque, y con esto cierro la figura, o voy cerrando la figura del consultor técnico, también él tiene el derecho de presentar al cabo de su tarea, así como el perito presenta el dictamen pericial, una especie de pericia que no voy a llamar pericia para diferenciar. Podríamos decir el dictamen proveniente del perito, el dictamen proveniente del consultor técnico, muchas veces se usa la voz informe, no está mal, informe del consultor técnico, pero con la advertencia de si usan esa palabra, que no es el informe del que hablamos en la prueba informativa. Lo cierto es que si perjudica a su cliente, podría no presentar el dictamen o informe del consultor técnico. También tiene derecho a una regulación de honorarios que formará, sin perjuicio de los acuerdos privados que haga con su cliente, que estará a cargo del condenado en costas, igual que los honorarios periciales. ¿Qué quiere decir determinación, punto siguiente, del requerimiento? Recuerden ustedes, cuando hablamos de testigos en la clase pasada, nos referimos a preguntas. El testigo debe responder las preguntas que se le formulan. Cuando aludimos a prueba confesional, dijimos, el absolvente debe responder las posiciones que se le formulan, como si, dijimos, se tratara de preguntas, pero no son técnicamente preguntas, son afirmaciones. Bien, ahora, vulgarmente, hablamos de los puntos de pericia. Digo, vulgarmente, decimos, se trata de las preguntas que se le formulan al perito, como si fueran preguntas, pero técnicamente son puntos de pericia, es decir, son aquellas cuestiones que nos interesan, o sobre las que nos interesa, que el perito se expida. Y aquí tienen un ejemplo, la prueba pericial mecánica. Vamos a leer este ofrecimiento de prueba. Se designará perito ingeniero mecánico, es decir, indico la profesión, indico la especialidad, no bastaría decir perito ingeniero mecánico, único de oficio, porque la regla es que se nombre un solo perito para cada caso. Y me adelanto, porque esto lo tengo previsto en otra diapositiva, y digo, para cada caso, para cada especialidad dentro de cada caso. En un caso yo puedo pedir la designación de un perito ingeniero mecánico, un perito médico psiquiatra, un perito médico traumatólogo, un perito contador, por ejemplo. Pero hay excepciones en que se puede nombrar a más de un perito en una especialidad. El Código Procesal lo autoriza para el proceso de nulidad de testamento, y ya vimos hoy otro ejemplo en el caso del equipo o dictamen interdisciplinario para los procesos de declaración de incapacidad o de restricción de la capacidad. Sigo. Quien, teniendo en cuenta lo relatado por la parte actora, constancias de autos, daños experimentados por los vehículos intervinientes, fíjense ahí tiene otra tarea que forma parte de la fase heurística
ir a ver el auto, ir a ver el camión, ir a ver el colectivo. Y ahí vienen los puntos. A. Confeccione un croquis en escalas 1 a 100, 1 a 200 y reconstruye históricamente la forma de ocurrencia del siniestro de autos, señalando el ancho de las arterias y su intersección, sentido y carriles de circulación y toda otra característica topográfica de interés para este proceso. B. Teniendo en cuenta los daños experimentados por los rodados y lesiones sufridas por la víctima de autos, indique la velocidad de ambos vehículos antes y al momento de producirse el siniestro. C. Si el siniestro de autos pudo producirse de la manera que lo relata la parte actora. D. Explique el perito a qué se denomina dinámica de tiempo de reacción y si durante ese tiempo el conductor de un vehículo puede efectuar alguna maniobra que le permita evitar la colisión. E. Establezca desde el punto de vista técnico las causas por las que se produjo el accidente. F. Describa el lugar donde se produjo el accidente. El dictamen pericial está reglamentado por el artículo 472, que indica que se va a presentar por escrito en nuestro Código Procesal. Esto es así, en el futuro probablemente vaya a cambiar y los peritos tengan que presentar su dictamen en general en forma oral, en una audiencia, pero hoy no funciona de esa manera. Y en ese dictamen pericial, recuerden los 3 fases, va a exponer todas las tareas que hizo. Relatará la fase heurística, relatará la fase de elaboración y determinará las conclusiones, respondiendo entonces a los puntos de pericia, explicando las operaciones que ha realizado y, dice la norma, los principios científicos en que se ha basado para ese análisis y para llegar a esas conclusiones. No me voy a detener en la lectura completa, pero aquí tienen un ejemplo de una parte de extractos de una pericia médica que, como ven, se presenta con el formato de escrito. Se identifica al sujeto en cuestión, en este caso, vean ustedes, relacionen con la carátula, al actor para un accidente de trabajo, relata los antecedentes que ha compulsado en la fase heurística, se versa este caso sobre 2 accidentes que tuvo un trabajador, luego hace las consideraciones médico-legales, podríamos decir que aquí reproduce los antecedentes y los analiza, corresponde a la fase de elaboración, y ello le permite llegar a una serie de conclusiones que vuelca en el dictamen y reproduce en la respuesta específica a los puntos de pericia. En los puntos 1 a 3, en este caso, usa este perito, esto está tomado evidentemente de un caso real, una técnica que no es apropiada porque remite a consideraciones anteriores. Lo más prolijo es que cada punto de pericia tenga una respuesta independiente, aunque se repita lo que ya dijo anteriormente. En el cuarto da una respuesta, y quinto da una respuesta específica. En el cuarto se le pregunta etiología, o sea, causalidad o causa de las minusvalías padecidas, diagnóstico, pronóstico, secuelas, etcétera, y dice, la etiología de ambos accidentes, también se remite, se encuentra descrita en la pericia médica, lo mismo respecto a los tratamientos. El único que contesta de los que les puse en esta captura de pantalla es el quinto. Dictamine si las lesiones sufridas por la parte actora le generan una pérdida de chance, no solo en la vida laboral, sino en la vida de relación. Respuesta, el actor se encuentra disminuido tanto en la vida laboral como en la de relación. Y ahora incorporo algunos puntos que ya vimos y agrego otros para desarrollar el paso a paso del procedimiento de la prueba pericial. En la audiencia preliminar, el perito será nombrado. El código permite en el artículo 460 que sea nombrado por acuerdo de las partes. Esto no ocurre casi nunca, por no decir nunca. Y entonces lo designa el juez, lo nombra el juez en base a un sorteo informático. Una vez nombrado, las partes tienen el derecho de recusarlo si hubiera alguna causal, como las previstas para los jueces en el artículo 17 del Código Procesal, amigo, enemigo, acreedor, deudor, interés en el pleito, relación perito, partes,
o eventualmente si no estuviera calificado técnicamente para la especialidad requerida. Se ven muy pocos casos de recusación del perito. Pero una vez que quedó nombrado, no hubo recusación, acepta el cargo, como vimos antes, y empieza la práctica de la pericia, esto es las tareas preparatorias, y una vez que realizó estas tareas, presenta el dictamen pericial que vimos antes, por escrito, con tantas copias como partes contrarias haya, como partes contrarias no, como partes haya en el proceso, artículo 120 del Código Procesal. Y ahora el juez, como a todo escrito de las partes corresponde una resolución del órgano jurisdiccional, va a dictar una resolución y va a decir: Buenos Aires, 25 de mayo, asumiendo que sea un día hábil, Buenos Aires, 25 de mayo de 2020, del dictamen pericial médico presentado en autos, córrase traslado a las partes, notifíquese por cédula, firmado Hugo Vitale, juez. A través de esa resolución se concreta la aplicación de un principio procesal general y de un principio general de la prueba, que es el principio de contradicción, puesto que se le da a ambas partes la posibilidad de expedirse sobre el dictamen pericial, de contestar el traslado del dictamen pericial. ¿A qué fines? Para realizar el control de la parte, porque de esto se trata. La fiscalización de la prueba, la oportunidad del derecho a contradecir, a cuestionar el dictamen pericial. En la práctica suele haber bastantes confusiones, me estoy moviendo por los artículos fundamentalmente 473 y 474 del Código Procesal. Digo, hay bastantes confusiones, yo les voy a plantear a ustedes un esquema sencillo. Dos grandes posibilidades tiene el litigante cuando contesta el traslado del dictamen pericial. Opción 1. Si detecta errores materiales y quiere pedir que el perito los corrija. Si detecta una omisión y quiere pedir que el perito subsane esa omisión, complete el dictamen pericial. Por ejemplo, no contestó un punto de pericia. O bien, si detecta algún aspecto que está expresado en forma confusa, algún aspecto oscuro, puede pedir que se subsane ese concepto oscuro, se arregle esa cuestión que no está clara. En todas estas variantes, decimos que se le va a solicitar al perito explicaciones. Así lo expresamos en la jerga, conectando con los artículos que les nombré del Código Procesal. Se le solicita al perito una explicación. Y se repite el ciclo. El juez dictará una resolución ordenando poner en conocimiento del perito esta solicitud de explicaciones como regla por escrito. El perito deberá brindar esas explicaciones a través de un escrito, y de ese escrito se ordenará traslado a las partes que podrán expedirse al respecto. Excepcionalmente, aunque la norma lo autoriza, excepcionalmente en la práctica, estas explicaciones se pueden requerir para que el perito las brinde en forma oral o a través de la oralidad actuada en una audiencia que fija el juez a tal fin. Muy pocos jueces fijan audiencia para que el perito brinde explicaciones. Pero si así ocurriera, podrán concurrir, por supuesto, a la audiencia con el juez y con el perito, las partes del proceso, sus letrados, patrocinantes o apoderados, y los consultores técnicos si las partes los hubieran designado, si estuvieran actuando. Excepcionalmente, el juez podrá nombrar otro perito
si advirtiera alguna falencia muy importante en este dictamen pericial. Pero ello no se suele hacer, entre otras razones, porque incrementa las costas del proceso. Y la segunda variante consiste en que al contestar el traslado, yo me expida acerca del contenido del dictamen pericial, cuestionando su valor probatorio, cuestionando o impugnando su calidad convictiva. Es decir, poniendo en crisis los argumentos que da el perito, diciendo, por ejemplo, ha aplicado una teoría para determinar que el médico diagnosticó mal, que tenía vigencia hace 50 años, pero en realidad hoy hay nuevas teorías médicas de las cuales resulta que el modo en que actuó el médico es el correcto. Por supuesto lo haré escrito de impugnación de la pericia con el asesoramiento de mi consultor técnico. Esta es la otra variante, impugnar el dictamen pericial. Bien, aquí tienen una primera parte como ejemplo de un escrito contestando el traslado de un dictamen pericial y solicitando explicaciones. ¿Por qué? Porque en este ejemplo, que solamente hice una captura de pantalla de una parte, de la primera parte, hubo algunos puntos que el perito omitió contestar. Bien, llegamos hasta aquí con prueba pericial. Voy a hacer referencia ahora al reconocimiento judicial, antes llamado inspección ocular, que el código trata solamente en 2 artículos. Se trata de los artículos 479 y 480 del Código Procesal. Aquí la particularidad que se observa en este medio de prueba poco utilizado, y cuando es propuesto, cuando es ofrecido, los jueces en general no lo llevan a cabo, no lo admiten. Digo, la particularidad es que se va a registrar inmediación entre el juez y los hechos del caso, o, usando las palabras que usa la norma, el juez podrá desplazarse a los efectos de tomar un contacto directo con lugares o con cosas. Podrá, si se trata de un proceso de daños y perjuicios derivado de la explosión del boliche Cromañón, y se trataba en su momento de determinar la responsabilidad civil del propietario, del locatario, del empresario que contrató el show, del gobierno de la ciudad, el juez se traslada al lugar donde ocurrieron los hechos y toma contacto directo con el inmueble, con las instalaciones, con cómo quedaron luego del accidente. No se hace habitualmente porque en general no, al tiempo en que se va a producir la prueba, ya las cosas no están en el estado en el que estaban, pero podría desplazarse hacia una intersección en particular para tomar contacto directo con dónde están ubicados los semáforos, con dónde está ubicado el puesto de diarios donde el testigo dijo que observó el accidente. Me tocó en una oportunidad, en un caso donde una participante, una invitada a una fiesta de 15 que se celebraba en un hotel que tenía una pista de patinaje sobre hielo, se había caído y había sufrido lesiones, entonces el juez aceptó realizar el reconocimiento judicial de esa pista de hielo. Lo cierto es que aquí se va a labrar un acta y se va a dejar constancia de lo que ocurre, de lo que el juez va
percibiendo y eventualmente de las observaciones que formulan quienes van a ser citados al acto. Normalmente va a concurrir el juez, va a concurrir el secretario, algún otro auxiliar, las partes tienen derecho a concurrir, la actora, la demandada, sus letrados, y además, eventualmente, como vimos cuando planteamos la prueba pericial, señalamos que, perdón, la prueba testimonial, señalamos que como regla este medio de prueba se produce en el ámbito del juzgado, pero una de las excepciones que les señalé en aquel momento es que si el juez considerara que para la eficacia del testimonio será útil que se brinde fuera del juzgado, en el lugar donde ocurrieron los hechos, podrá disponerlo. Y en ese caso se tomará la audiencia testimonial junto con el reconocimiento judicial. Y lo mismo podría ocurrir que se convocase al perito, de la especialidad de que se trate, al reconocimiento judicial. El Código Procesal lo prevé específicamente, este medio de prueba, para el proceso de desalojo cuando típicamente se tratara de comprobar, por ejemplo, la causal de cambio de destino. Esto es, el inmueble fue alquilado para montar un local comercial destinado al expendio de comida. Y sin embargo, el inquilino lo destina a un objeto que estaba prohibido en el contrato, que es montar un local dedicado a actividades políticas. Entonces, el locador promueve un proceso de desalojo por incumplimiento de contrato contra el locatario, y para comprobar el destino actual podría ordenarse la producción de este medio de prueba, reconocimiento judicial. Abordamos ahora el último punto de la clase de hoy, que se refiere a la que vamos a llamar prueba indiciaria o prueba de presunciones, o, traducido del inglés, prueba circunstancial. Y debo aquí formularles una advertencia. La mayoría de la doctrina, por ejemplo Palacio, por ejemplo Falcón, y el propio Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, no considera que las presunciones sean un medio de prueba autónomo, un medio de prueba independiente. El propio Código trata este tema, como veremos enseguida, en el artículo 163, y ese artículo se dedica al contenido de la sentencia definitiva. Sin embargo, nosotros lo tratamos en forma o como medio de prueba independiente, siguiendo a Jorge Peirano y particularmente a nuestro titular de cátedra, Jorge Kielmanovich, a quien ustedes conocieron en clase si vieron el video sobre teoría general de la prueba que les hice llegar, sobre una parte, sobre principios generales, correspondiente a la clase de teoría general de la prueba. Kielmanovich le da importancia, le da autonomía a las presunciones, o a la prueba indiciaria, la considera en forma independiente. Pero, en cualquier caso, registra diferencias con los medios de prueba que venimos viendo hasta ahora. ¿Por qué? Tomo un ejemplo. El juez, ¿cómo llega a conocer las particularidades del accidente de tránsito? Por ejemplo, por un testigo, que es un intermediario que media entre los hechos objeto de prueba y él. La mayor parte de las pruebas son, como este ejemplo, pruebas indirectas. A través del testigo, para el juez se representa la fuente de prueba. El medio de prueba testigo, cuando declara, le transmite al juez, le permite reconstruir
qué es lo que ocurrió en el plano de la realidad. En ese sentido, la mayoría de las pruebas son indirectas. Del mismo modo ocurre con la actividad del perito, por ejemplo. ¿Hay pruebas directas? Sí. La que vimos recién, el reconocimiento judicial. El juez toma conocimiento del estado del boliche una vez producido el siniestro, pero por lo menos ve cómo quedó el ambiente, cómo quedó el inmueble. O en el ejemplo que les di del desalojo, ve en directo, en vivo, que hay un local dedicado a la actividad política. Son pocos casos. La apreciación será indirecta a través de una intermediación o eventualmente directa. Pero en esas dos variables, toma conocimiento de los hechos, directa o indirectamente, los hechos objeto de prueba. Sin embargo, en algunos casos no es posible acceder ni directa ni indirectamente. Y hace falta llegar a una presunción. ¿Qué es una presunción? Como digo en la pantalla. Presumir consiste en suponer que algo es cierto sin que exista una prueba, directa o indirecta. Aquí la particularidad, entonces, es que el hecho objeto de prueba no se conoce ni a través de la percepción del juez, directa, ni a través de la percepción de un tercero, apreciación indirecta, sino que recurrimos a una deducción. Por eso la imagen del detective en esta primera pantalla. Y además tenemos que dar alguna precisión, porque se usa la voz presunción y la voz indicio como si fueran sinónimos, y en realidad no lo son. El propio código las confunde. Decimos que a través de los indicios llegamos a la presunción. Dados los indicios, el resultado al que arribamos es la presunción. Funciona como una suerte de silogismo. Existen premisas, premisa mayor, premisa menor, serían los indicios, y a partir de allí arribamos a un resultado, es decir, a una conclusión del silogismo. Doy un par de ejemplos para que ustedes se ubiquen en el resto del desarrollo del tema. Si hay un proceso especial de alimentos en el que la madre persigue en nombre del hijo que se fije una cuota y que se conmine al padre a pagarla, hace falta, entre otros aspectos que exige el Código Procesal, artículos 638 y siguientes, determinar cuál es el caudal económico del demandado, del alimentante. Y para ello tenemos que recurrir a las pruebas. Pero el problema es que, para mi ejemplo, el padre no tiene una relación de dependencia. Por lo tanto, no tengo acceso a recibos de sueldo, no tengo acceso a informes en la AFIP en cuanto a si le retienen ganancias o no le retienen ganancias sobre el sueldo. Tampoco está anotado en la AFIP como autónomo, como independiente, como monotributista. No hay declaraciones impositivas, no le puedo pedir prueba informativa a la AFIP. Cuando sale del país, que lo hace frecuentemente, sale sin registrar su paso por migraciones, lo hace ilegalmente, lo hace ilegítimamente. Tiene muchos autos, pero no los tiene a su nombre. Tiene muchos inmuebles, pero no los tiene a su nombre. Entonces, las distintas pruebas a las que yo podría recurrir, prueba informativa, prueba pericial contable, digo informativa, registro de propiedad inmueble, registro de propiedad automotora, la dirección de migraciones. Tiene fondos, una cantidad de fondos muy importante, pero las cuentas bancarias no las tiene a su nombre, las tiene a nombre de distintas empresas. No me van a servir los informes a los bancos, los informes a la AFIP, no me va a servir una prueba pericial contable, no consigo testigos que tengan o puedan dar precisiones sobre esos ingresos, por cómo se maneja esta persona. Y yo necesito acreditar el caudal del alimentante.
entonces tendré que proporcionar indicios. Tendré que tratar de acreditar su nivel de vida con testigos. No voy a poder probar la liquidación de su tarjeta de crédito, porque tiene una tarjeta de crédito de la empresa. Trataré de demostrar que esa empresa la explota a él, pero eso será un indicio. Trataré de demostrar que que se desplaza en distintos automóviles de lujo, aunque no sean de su titularidad. Entonces, iré probando distintos aspectos que no son el hecho objeto de prueba, que tiene ingresos mensuales de 100.000 pesos. A través de ningún medio de prueba voy a llegar a convencer al juez de ese dato probatorio. Ese es el hecho controvertido. Gana 100.000 pesos, que afirmo en la demanda y que el demandado niega. Ninguno de estos medios de prueba me va a conducir al resultado 100.000 pesos, pero todos ellos, estudiados en conjunto, permitirán generar la convicción en el juez por vía de presunción de que es posible que gane 100.000 pesos. Repito acá una frase de un autor inglés porque me parece ilustrativa, refiriéndose al conjunto de los indicios. Se refiere a los indicios diciendo que son islas que tienen cierta proximidad entre sí, mostrando en la elaboración mental, la deducción, la posibilidad de un continente sumergido, el hecho a probar. Y esos indicios, conforme los adjetivos que el propio Código Procesal nos presenta, tienen que ser, según la norma, numerosos. Es decir, tiene que ser más de un indicio. El nivel de vida, el lugar donde vive, los autos en los que se desplaza, varios datos, en principio, no uno solo. Luego graves. Graves en el sentido de que evaluados en conjunto generen una convicción que vaya en determinado sentido. No tienen que ser aislados. Tienen que ser precisos, unívocos por oposición a la idea de vagos o ambiguos, y en la misma línea tienen que ser concordantes. Converger todos en una misma orientación. Todos tienen que apuntar a que el nivel de ingresos, para mi ejemplo, es elevado, es alto. A propósito del punto clase de presunciones, en la primera parte hay algunas nociones que ustedes ya conocen del Código Civil y Comercial, seguramente de elementos de derecho civil, y alguna que ya hemos planteado en clases anteriores. En primer lugar, tenemos que distinguir las presunciones que tienen origen en la ley, presunciones legales, de las presunciones llamadas judiciales o humanas o jurisprudenciales, es decir, que establece el propio juez. Presunciones legales, ¿podemos dar algún ejemplo? Sí, si ustedes en el Código Civil y Comercial encuentran, y esto lo van a estudiar si no lo vieron en elementos de derecho civil, en la parte general, en derecho de familia, que si un niño nace de su madre que estaba casada con un señor y nace cuando ya se produjo ese matrimonio en determinados plazos, se presume que ese señor, marido de la mujer, es el padre o progenitor de ese niño. Esa es una presunción que está en la norma de fondo. Una presunción que encuentran ustedes en el Código Procesal, la vimos en la clase de actitudes posibles del demandado. El demandado tiene la carga de expedirse sobre la autenticidad de los documentos acompañados por el actor a la demanda. Y si no lo hace, carga procesal. Su silencio, su omisión, su respuesta ambigua o su respuesta evasiva, ¿qué consecuencia traen? Que el juez, dice la ley, las tenga o lo tenga por auténtico, lo tenga por reconocido de ese documento. Allí tienen una presunción legal establecida en el Código Procesal. Otro ejemplo lo encuentran para la clase de prueba documental en el artículo 388 del Código Procesal.
Las presunciones legales pueden ser, y uso la expresión en latín, porque se usa permanentemente en nuestra disciplina, pero las traduzco, iure et de iure, es decir, que es de pleno derecho, que no admite prueba en contrario, o iuris tantum, que admite prueba en contrario. Las presunciones judiciales o humanas, que no surgen entonces de la ley, les doy como ejemplo una que surge de la jurisprudencia. Si se produce un accidente de tránsito entre el actor, el vehículo que circulaba delante, y el demandado, el vehículo que circulaba detrás, y el vehículo del actor presenta daños en la parte trasera, y el vehículo del demandado presenta daños en la parte delantera, si no encontráramos pruebas en otro sentido, la presunción judicial es que es responsable él y se considera embestidor o embistente, y por ende responsable civil, al que presenta daños en la parte delantera, el demandado, en relación con el que presenta daños en la parte trasera, el actor. Por supuesto que esta presunción sí admite prueba en contrario. Las funciones judiciales admiten prueba en contrario. Aquí les aporto una clasificación de la que se ocupa particularmente nuestro titular de cátedra, pues las presunciones de las que venimos hablando, en principio, en el artículo 163, dijimos que los indicios tenían que ser numerosos, es decir, estamos aquí en el campo de una presunción polibásica, conjunto de indicios. Pero Kielmanovich nos hace ver que puede haber casos de presunciones monobásicas, cuando un indicio sea tan fuerte que permite llegar a la presunción. Un indicio, como lo llama algún autor, vehemente. Y el ejemplo clásico surge de la ley 23.511, artículo 4, la ley de bancos genéticos para un proceso de filiación, para el caso en que el demandado por filiación se niega a practicarse el ADN, a practicarse el examen genético, con algunos otros elementos, esta conducta se presume fuertemente en cuanto a considerarlo padre, porque el razonamiento es, ¿cuál sería la razón si él no es el padre para negarse a practicar el examen genético? No ingreso aquí a cuestiones religiosas de los testigos de Jehová, por ejemplo. Y puede dar cuenta de la aplicación de esa presunción, en algún caso, de los varios en que ha sido demandado por filiación, Diego Maradona. Y dos cuestiones más para ir cerrando la clase de hoy. Otros ejemplos en esta materia de prueba de presunciones se dan en procesos en los que fallece una persona por lesiones y es necesario determinar una indemnización, y para determinar la indemnización hay que establecer cuánto hubiera ganado para establecer la indemnización a pagarle a sus hijos, por ejemplo, durante el resto de su vida. Esto es difícil poder establecerlo si no es a través de presunciones e indicios que tienen que ver con su edad al fallecer, su nivel de estudios, su nivel de capacitación, su experiencia laboral, etcétera, etcétera. Y otro ejemplo típico que se suele dar en estos casos también tiene que ver con el robo en cajas de seguridad. Suele ser difícil la prueba del contenido de la caja de seguridad porque no suele haber registros de ese contenido. El último punto para que ustedes vean en este tema se refiere a que se considera como un indicio que genera una presunción la conducta que las partes desarrollan dentro del proceso, basado este punto en la idea de que las partes tienen un deber de colaboración en el proceso, un deber de cooperación en el proceso. Y entonces, si se viola ese deber, se puede incurrir en una conducta omisiva. Ejemplo,
el que realiza una negativa genérica en la contestación de la demanda respecto a los hechos de la demanda, el que no da su propia versión del accidente, no cuenta cómo fueron los hechos, se limita a negar, llamamos a esa conducta omisiva. Luego la conducta oclusiva, el que no facilita la prueba, valga el ejemplo de negarse al examen genético, o el que oculta las pruebas, el que destruye el teléfono, el disco rígido donde se encontraban las pruebas intercambiadas de los correos electrónicos. La conducta excitativa, cuando se formulan manifestaciones o se tienen conductas que son incompatibles o contradictorias entre sí. Y por último, la conducta mendaz, el que miente durante el proceso. Y esto se descubre. Aquí tienen a continuación un par de ejemplos para que los lean tranquilos, de aplicación en sentencias, en análisis que se hacen en sentencias, porque esto lo valora el juez en ese momento, al redactarlos considerando de la sentencia, sobre la conducta de las partes. En este primer ejemplo, que no les leeré porque ya tengo que ir cerrando esta clase, el juez analiza conductas anteriores y del juicio del litigante para concluir que ha actuado de manera mendaz. Y en este último fallo también hay una imputación a la conducta de la demandada porque se limitó a negar un ejemplo de conducta al que aludí recién, de conducta omisiva. Fíjense, se advierte reprochable la conducta de la demandada, quien no hizo más que limitarse a negar los extremos señalados por la contraria y no brindó en su responde una versión plausible de los hechos. Y voy al último párrafo. Ni siquiera respondió adecuadamente a la pretensión de la contraria, de manera tal que se menciona allí la buena fe, que es el sustento del deber de solidaridad, del deber de cooperación con el proceso que les planteé. Muy bien, entonces voy a dar por cerrada esta clase. Como siempre, quedo a disposición de ustedes y los saludo hasta el próximo encuentro.